Bendiciones. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección de salud que es transmitida todos los viernes por este programa La Mañana en el 10. El día de hoy vamos a conversar sobre la lonchera saludable a propósito del inicio del año escolar que se realizó el 25 del mes de agosto. Entonces debemos de considerar los alimentos que le vamos a suministrar a nuestros niños. Para ello vamos a iniciar con un video que ilustra los tipos de loncheras que llevan los niños a la escuela. Adelante, señor director. Todos los días en el cole son una aventura. Por eso la hora de la lonchera es ideal para recuperar energía. ¿Qué trajimos hoy? ¿Lonchera grasosa? ¡No! ¿Lonchera chatarra? ¡No! ¿Lonchera ultraprocesada? ¡No! ¿Lonchera saludable? ¡Sí! Sanita es la lonchera perfecta para jugar con energía, aprender con entusiasmo y a crecer sanos cada día. Carlita la prepara siempre con su familia, incluyendo una fruta, una limonada o agua y un sándwich con proteína. También se puede combinar alimentos de cada región, como jugos naturales o frutas de estación. Si eliges otros alimentos, podrían afectar tus defensas, causar sobrepeso y hasta provocar anemia. Como Carlita, prepara tú también una lonchera saludable junto a tu familia y disfruta con Sanita la aventura escolar. La alimentación saludable es muy importante para nuestros niños. Pudimos ver en el video, pues hay tres tipos de loncheras. Una lonchera con alimentos ultraprocesados, la otra con alimentos grasos y otra con alimentos naturales. ¿Cuál es la que ustedes le dan a sus hijos allá en casa? Lo natural es lo mejor. Mientras más orgánica es la alimentación, mucho más saludable para nuestros niños. La lonchera escolar, para que sea saludable, debe de haber una combinación de alimentos tanto energéticos, alimentos como las proteínas, alimentos como las grasas. Cuando hablamos de los alimentos energéticos, pues nos referimos a los hidratos de carbono, lo que comúnmente conocemos como carbohidratos. El tema con los carbohidratos es que es la principal fuente de energía, por ello son importantes, no podemos excluirlo en la dieta y sobre todo en la dieta de nuestros niños, porque es la principal fuente de energía. Existen dos tipos de hidratos de carbono, los hidratos de carbono que son simples y los hidratos de carbono complejos. Cuando nos referimos de que les demos hidratos de carbono de buena calidad a nuestros niños, claro, y hasta nosotros debemos consumirlos, porque recuerden que somos el espejo de nuestros niños, ellos se ven en el reflejo de nosotros. Entonces, los hidratos de carbono que debemos consumir son los complejos. Los simples, que son los que no son saludables, valga la redundancia, son los que no debemos consumir. Entonces, en los hidratos de carbono complejos, aquí los podemos encontrar en la avena, en el pan integral, en el arroz, y de preferencia exhortamos que esos hidratos de carbono sean de consumo integrales, salvo que haya alguna condición de salud pues que le impida a la persona consumir hidratos de carbono integrales, puesto que tengan algunas restricciones de esos nutrientes que se le agregan a esos alimentos porque son fortificados con fósforo y demás nutrientes. Entonces, vamos a darle hidratos de carbono de buena calidad a nuestros niños. Recuerden que esa es la principal fuente de energía. ¿Y qué es lo que hacen nuestros niños en la escuela? Brincan, saltan, corren, gastan mucha energía. Y para que podamos saber a ciencias ciertas cuáles son los tipos de hidratos de carbono que le debemos dar a nuestros niños, le vamos a ilustrar con un video donde le muestran cada uno de esos tipos de alimentos que le deben de dar a nuestros pequeños. Estos alimentos que son esencial para un buen crecimiento. Pues adelante, señor director, con el video de los hidratos de carbono. Smile and Learn. ¿Sabes para qué sirven los hidratos de carbono? ¿Conoces en qué tipo de alimentos están presentes? Hoy vamos a descubrirlo. ¿Qué son? Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, son nutrientes que constituyen la principal fuente de energía para nuestro organismo.
Los alimentos que contienen estos nutrientes deben estar presentes en nuestra alimentación todos los días. Tipos de hidratos de carbono o glúcidos. Los hidratos de carbono se pueden agrupar en diferentes tipos según su estructura química. La glucosa o la fructosa son los hidratos de carbono más sencillos. Frutas como los plátanos, las manzanas o las peras tienen este tipo de hidratos de carbono. Otros tipos de hidratos de carbono son la sacarosa, más conocida como el azúcar, y la lactosa. Algunos ejemplos de alimentos que los contienen son los dulces y los lácteos. El tipo más complejo surge de la unión de varios carbohidratos que forman, por ejemplo, el almidón que encontramos en las patatas o el arroz. ¿Qué aportan al organismo y por qué son importantes para una alimentación sana? Los hidratos de carbono más saludables proceden mayoritariamente de alimentos de origen vegetal como los cereales, las verduras, las hortalizas, las frutas y las legumbres. Estos alimentos también son ricos en otros nutrientes. Al consumirlos, tu dieta es más equilibrada. Los hidratos de carbono aportan la energía que necesitamos para realizar el trabajo del día como estudiar, hacer deporte o jugar. Es muy importante incluir los hidratos de carbono de forma saludable en nuestra alimentación, para evitar estar cansados o enfermar. Los hidratos de carbono menos saludables son los que contienen azúcar. Están en alimentos como la bollería o los caramelos. Debemos evitarlos o consumirlos en muy pequeñas cantidades porque no aportan energía de calidad. Si reduces su consumo, evitarás enfermedades como la diabetes o el sobrepeso. Hay gran cantidad de alimentos con hidratos de carbono, por lo que si tienes alguna intolerancia o alergia a alguno de ellos, podrás consumir estos nutrientes de forma saludable de todos modos. Tipos de platos de comida en los que pueden encontrarse. En el desayuno o la merienda puedes tomar alimentos como cereales, fruta o tostadas. En el resto de comidas puedes combinarlos para hacer diferentes platos. Espaguetis, paella, lasaña e incluso lentejas con arroz. ¿Alguna vez las has probado? Es uno de los platos más completos. Tienen un montón de nutrientes. ¿Ya has aprendido qué son los hidratos de carbono? ¿Preparado para incorporarlos de forma saludable a tu alimentación? Como pudimos ver, existen muchas fuentes saludables de hidratos de carbono, desde las frutas, vegetales, las legumbres. Entonces no hay necesidad pues de hacer la peor elección, digamos, a los hidratos de carbono simples como son las bollerías y los dulces, por lo que podemos elegir alimentos más saludables para nuestros niños. Cuando vayamos a preparar nuestras meriendas, pues la avena es una buena opción. Podemos realizarle panquecas de avena, bollos de avena. Existen muchas opciones. En cuanto a los jugos, por favor, preferentemente pues la fruta directa es lo ideal que los niños consuman, porque cuando la exprimimos pierden algunos nutrientes, por ejemplo con la vitamina C, que es una vitamina volátil. Entonces cuando la exprimimos y la conservamos va perdiendo pues algunas propiedades. Lo ideal es que la fruta sea consumida directa, pero si le van a llevar algún juguito a los niños, prefieran hacerle su jugo en casa, expriman su naranja, expriman su limón, no le den juguitos de caja porque eso lo que tiene son mucha azúcar. Entonces cuando usted prepara el jugo en su casita, pues usted va a controlar la cantidad de azúcar que le va a dar a sus niños. Entonces lo ideal es elegir las frutas directas, pero si le van a hacer sus juguitos, por favor, prepárenselo en su casa, jugo natural. El tema de las maltas, esos juguitos de caja, los refrescos y eso vamos a tratar pues de quitarlo en la alimentación de nuestros niños, porque solo le estamos dando azúcar, no le estamos dando nada que le aporte nutriente a nuestros niños. Está el pan, tienen muchas opciones, las frutas, los vegetales, el pan, el arroz, que son hidratos de carbono complejos, saludables para nuestros niños. También está la papa,
la batata, el guineo, el plátano maduro. Hay un sinnúmero de opciones que podemos utilizar para alimentar a nuestros pequeños. Lo que debemos es organizarnos, que a veces es que andamos a la carrera y no nos organizamos. Yo siempre le digo a las madres de ya es hora de que cambie. Organicen su menú, que el fin de semana pues elaboren un menú que vayan a realizar pues la semana completa para las loncheras de sus niños. Y si es algo muy elaborado, pues trate de adelantarlo en la noche y en la mañana pues ya tiene un poquito más del tiempo ganado, pero si nos organizamos podemos darle una nutrición saludable a nuestros pequeños, que es lo que buscamos. Buscamos que nuestros niños pues se eduquen desde pequeños, porque cuando se educan desde pequeños, entonces cuando llegamos a siendo adultos, pues como dicen, lo que bien se aprende no se olvida. Y esa es la idea, para que seamos personas más saludables en un futuro. Entonces, otro de los macronutrientes que deben de estar presentes en la alimentación diaria son las proteínas. Ya mencionamos los hidratos de carbono. Son 3 macronutrientes importantísimos que deben estar presentes en cada comida, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Ya hablamos de los hidratos de carbono, que de preferencia deben de ser hidratos de carbono complejos. Ahora pasamos a las proteínas. Las proteínas, existen 2 tipos de proteínas, digamos que es una de origen animal y una de origen vegetal. La de origen animal es la que tiene alto valor biológico, como el huevo, el pescado, las carnes, ¿verdad? Y la de origen vegetal es la que encontramos en algunas legumbres. Bueno, en las legumbres, como las habichuelas, garbanzos, lentejas y demás. Pero le vamos a presentar un video que le va a ilustrar con respecto a las proteínas. Adelante, señor director. Bueno, vamos a iniciar una pausa comercial y luego retomamos con el video de las proteínas. Adelante. Retornamos con el tema. Para aquellos que nos sintonizan ahora, pues estamos hablando de loncheras saludables. Y les decíamos pues que existen 3 macronutrientes importantísimos que deben de estar presentes en la alimentación de cada uno de nosotros. Pero en el caso de hoy estamos hablando de nuestros niños. Y estos 3 macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Habíamos hablado que los hidratos de carbono existen 2 tipos, los simples y los complejos. Pero los complejos son los más recomendados porque son los que aportan mayor nutrientes. Además de que estos hidratos de carbono son la principal fuente de energía del organismo. Entonces, hablábamos de las proteínas y decíamos que las proteínas también son de esos macronutrientes importantes porque le dan una mayor saciedad al cuerpo. Decíamos que existen 2 tipos de proteínas, las proteínas de origen vegetal y las que son de origen animal. Las de origen animal son las de alto valor biológico. Entonces vamos a ver un video donde nos explica sobre las proteínas y podremos tener vamos a tener como un panorama más abierto sobre el tema de las proteínas. Adelante, señor director, con el video. Smile and Learn. ¿Sabes para qué sirven las proteínas? ¿Conoces en qué alimentos están presentes? Vamos a verlo. ¿Qué son? Las proteínas son nutrientes que forman los tejidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los músculos y los huesos. Las proteínas también transportan algunas vitaminas y refuerzan nuestro sistema inmune. Tipos de proteínas. Podemos distinguir entre proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Podemos encontrar proteínas de origen animal en alimentos como la carne, el pescado, los huevos, la leche o en derivados lácteos como el yogur o el queso. Entre los alimentos con proteínas de origen vegetal destacan las legumbres, como los garbanzos, las lentejas o las judías. La quinoa, las semillas y los frutos secos también tienen proteínas. ¿Qué aportan al organismo y por qué son importantes para una alimentación sana? Las proteínas nos ayudan a crecer y mantenernos sanos. Recuerda que una alimentación saludable consiste en tomar diferentes tipos de alimentos.
Por eso es bueno consumir proteínas vegetales y animales. Consumir alimentos de origen vegetal también nos aporta otros nutrientes, como vitaminas y minerales. Además, los alimentos de origen animal nos aportan algunos minerales que necesitamos y también grasas. Vamos a ver qué platos podrías comer para introducir las proteínas en tu alimentación. Tipos de platos de comida en los que pueden encontrarse. Algunos platos con proteínas vegetales son las ensaladas de legumbres, o el hummus de garbanzos. Los asados de carne o los huevos también tienen proteínas. Pero recuerda acompañarlos de otros nutrientes en tu plato como hidratos de carbono y verduras. Como has podido comprobar, hay muchos alimentos de los que se pueden obtener proteínas para mantenernos sanos y fuertes. ¡Hasta la próxima! Pudimos ver con las proteínas, que también son importantes, es otro de los macronutrientes importantísimos en nuestra alimentación. Con el tema de las proteínas, puedo decirles que traten por favor de que cuando la vayan a seleccionar sus carnes, sean carnes magras, carnes que tengan menor porcentaje de grasa. Y cuando la vayan a preparar, pues que sea a la plancha, al vapor o hervida, evitar las frituras, porque digamos que si tenemos un pescado, un hermoso pescado, lo estamos dañando si lo fritamos. Entonces vamos a tratar de evitar las frituras, de hacer más a la plancha, al vapor o hervida, que es la forma de preparar ese tipo de alimento más saludable. Elegir proteínas magras y evitar las frituras. Igual con el huevo, preferentemente hervido que frito. Y pues se lo van a freír, pues traten de usar un sartén antiadherente para que no se pegue y no tengan que agregarle grasa al huevo. Entonces, el tercer macronutriente que es importante son los lípidos. Sí, los lípidos también son importantes. El cuerpo necesita grasa, pero grasa saludable, no grasa trans. Entonces, la grasa saludable la podemos encontrar en alimentos como el aguacate, el aceite de oliva, las nueces, las aceitunas, los frutos secos. Entre los frutos secos están las almendras, los maní y demás. Entonces vamos a tratar de elegir grasas saludables, evitar las frituras y evitar los alimentos ultraprocesados, que son los que tienen un mayor porcentaje de grasa. Entonces vamos a conocer con respecto a los lípidos, pero antes de ver el video sobre los lípidos vamos a una pausa comercial. Retornamos con el tema del día de hoy, que es lonchera saludable. Recuerden que para que una lonchera saludable debe alimentos energéticos, como son los hidratos de carbono, alimentos que son formadores, como son las proteínas, y los lípidos, que es lo que vamos a ver en el video siguiente. Adelante, señor director. ¿Sabes para qué sirven las grasas? ¿Conoces en qué tipo de alimentos están presentes? ¿Sabías que no todos los alimentos que tienen grasas son igual de saludables? Atento que te lo contamos. ¿Qué son? Las grasas, también llamadas lípidos, son nutrientes que nos aportan energía y ayudan en la absorción de vitaminas. Por eso son fundamentales para nuestro organismo. Tipos de grasas. Las grasas se pueden agrupar en diferentes tipos según su estructura química. Las grasas saturadas están en alimentos de origen animal como la carne, la mantequilla o los embutidos. También tienen grasas los aceites, como el de palma, que suele ser un ingrediente de la bollería industrial. Las grasas monoinsaturadas están en alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos o el aguacate. Por último tenemos las grasas poliinsaturadas o ácidos grasos como los omega. El pescado o las nueces son alimentos con mucho omega 3. Las grasas más saludables proceden de alimentos de origen vegetal como los frutos secos, algunos aceites vegetales como el de oliva
o en frutas como el aguacate. Los ácidos grasos como el omega 3 también son buenos para la salud. Aunque estas grasas sean saludables, debemos controlar y regular su consumo. Hablamos de grasas menos saludables para referirnos a aquellas que, consumidas en grandes cantidades, pueden perjudicar nuestra salud. Son las que contienen las carnes, la bollería industrial y algunos derivados lácteos como la mantequilla. ¿Qué aportan al organismo y por qué son importantes para una alimentación sana? ¿Sabías que la membrana de las células y las hormonas están compuestas por grasas? Por eso consumir alimentos con grasas de forma moderada es bueno para nuestras células. Consume preferentemente grasas vegetales como el aceite de oliva, aguacates o ácidos grasos como el del pescado para mantener una buena salud. Vamos a ver qué platos podrías comer para introducir las grasas en tu alimentación. Tipos de platos de comida en los que pueden encontrarse. En el desayuno o la merienda puedes tomar tostadas con aguacate. También puedes añadir un puñado de frutos secos. Para incluir las grasas en el resto de comidas, te recomendamos cocinar los alimentos con aceite de oliva. También puedes incorporar grasas con alimentos como la carne, los huevos o el pescado. Ya has visto todos los alimentos que contienen grasas. Recuerda que consumirlas en pequeñas cantidades es bueno para tu salud. Pudimos ver los 3 macronutrientes que deben de estar presentes en la dieta de nuestros niños. Ya no hay excusa, ya sabemos qué debemos darle. Ahora lo que hay que poner a volar la imaginación. Yo sé que hay algunos niños pues, que no comen muchos vegetales, pero hay formas de hacerlos que ellos ni cuenta se dan de que están comiendo vegetales. Por ejemplo, con la remolacha pueden hacer hasta tortillas. Con el brócoli igual, le pueden hacer hasta arroz de coliflor. Entonces es buscar la manera de poder jugar con los alimentos para que ellos puedan consumir alimentos más saludables. Evitar, vuelvo y les repito, las comidas chatarras, evitar los dulces, evitar esas papas fritas, evitar las frituras per se. Entonces podemos controlar la alimentación de nuestros niños, pero tenemos que enseñarles primero para que ellos aprendan a qué deben comer. Hay niños ya que tú le das un refresco y ya ellos dicen que ellos no pueden tomar eso porque lo han aprendido. Entonces hay que enseñarle e insistir, no un día hoy, mañana no. Entonces vamos a insistir con nuestros niños en una educación saludable para que en el mañana sean personas más saludables. Y obvio debemos de predicar con el ejemplo. No podemos decirle al niño que tiene que comer X cosa y nosotros vamos a comer otra. Debemos de enseñarle que también nosotros como padres nos estamos alimentando de una forma más saludable. La hidratación también es muy importante, pero la hidratación con agua. El agua es importante para el organismo. No en vano está formado por 60% de agua, entonces vamos a consumir agua en vez de refresco, en vez de jugo de botella, jugo de latas. Vamos a consumir agua y cuando consumamos los jugos, por favor, vuelvo y le repito, no jugos enlatados, no jugos ultraprocesados. Un juguito que se prepara en la casa, bajo en azúcar. Si se lo pueden tomar solo con el dulce de la fruta, pues mucho mejor. Pero vamos a tratar de darle alimentos más saludables a nuestros niños. Ya saben que deben de incluir los 3 tipos de macronutrientes en la alimentación. Hidratos de carbono complejos, proteínas de origen vegetal y origen animal y los lípidos. En cuanto a las proteínas, seleccionar las carnes magras, las que tengan menor cantidad de grasa. Por ejemplo, en el pollo, la parte más magra que tiene el pollo es la pechuga. Si se van a la res, pues buscar la que sea del lomo, el solomillo, igual cerdo y demás. Y para preparar estas carnes, por favor, hervido a la plancha o al vapor, cero fritura. Pues vamos a continuar con la pausa comercial y luego vamos a presentar algunas preguntas, algunas inquietudes que tienen las madres en su casa y a darles respuesta a cada una de ellas. Adelante, señor director, con la pausa comercial.
Ya es hora de que cambies a uno de nuestros planes de internet que te ofrecemos en Telecable Barahona. Desde 950 pesos, ilimitado y sin degradación para que estés conectado siempre a la mejor velocidad. Comunícate al 809-524-5474 y 809-524-3420. Uno de nuestros agentes tomarán tus datos. Nuevo internet ilimitado. Telecable Barahona. Señal digital. Si buscas repuestos para tu vehículo, en Brilla Motors lo encontrarás. Aquí tenemos todo tipo de repuestos para carros, jipetas y camiones. Luces, faroles LED, aceites, baterías de todo tipo, alfombras, correas y gestionamos cualquier tipo de piezas para tu vehículo de motor. Contamos con el mejor servicio y un personal altamente capacitado. Visítanos en la calle Luis Edelmonte número 43 en Barahona. Pregunta por nuestro servicio personalizado de cambio de batería. Escríbenos por WhatsApp o llámanos al teléfono 809-524-2240. Brilla Motors, con más de 50 años, brindándote el mejor servicio de repuestos de todo Barahona. ¿Sabías que Blogs Curi es el único blog en la región sur que cumple y excede con las normas de calidad establecidas por el Ministerio de Obras Públicas? ¿Y sabías que las otras fábricas no llegan ni a la mitad de la resistencia mínima exigida? Blogs Curi es el único con la resistencia que le permite cumplir y exceder las más estrictas normas de calidad locales e internacionales. Su seguridad no tiene precio. Blog Curi, el blog ecológico. Apaga, que no va a romper la máquina. Récome, que es lo más duro, durísimo. Farmacia Méndez siempre pensamos en lo mejor para ti y tu familia. Por eso contamos con la más grande variedad de medicamentos para cubrir todas tus necesidades. También contamos con alta variedad de productos para el cuidado personal, decoración del hogar, juguetería, joyería y mucho más, para que tengas todo en un solo lugar. Aceptamos todos los seguros de salud para darte el mejor de los servicios. Estamos ubicados en la calle Jaime Mota número 34, en Barahona. Contáctanos al 809-524-2318. Farmacia Méndez, más de 65 años brindándote el mejor servicio farmacéutico de Barahona. Ya es hora de que cambies a uno de nuestros planes de internet que te ofrecemos en Telecable Barahona. Desde 950 pesos, ilimitado y sin degradación para que estés conectado siempre a la mejor velocidad. Comunícate al 809-524-5474 y 809-524-3420. Uno de nuestros agentes tomarán tus datos. Nuevo internet ilimitado. Telecable Barahona. Señal digital. Retornamos con el tema lonchera saludable a propósito del inicio del año escolar. Acá tenemos algunas preguntas pues, que he enviado algunas les recuerdo que ofrecemos las consultas de nutrición en el Centro Médico M&C Assisten de lunes a viernes en horas de la tarde. Las preguntas que tenemos por acá, una madre nos dice, rápido, quiero saber de algo rápido, saludable y que sea divertido. Rápido porque son 3 temprano. Para hacer un desayuno rápido, primero deben de organizarse. Si no hay organización, pues no puede ser rápido. Deben, como le dije, tienen que organizar, digamos, el menú de la semana, hacer la compra, ¿verdad? Que tengan ya todo listo, saber qué van a hacer tal día. Si es algo que tiene que ser elaborado, como si le van a poner un puré de papa, pues lo que les recomiendo es que pelen la papa la noche antes, la dejen en agua, sin sal. Entonces en la mañana pues encienden y van preparando sus alimentos. Para que sea rápido tienen que ser organizados. Si se organizan, les aseguro que se les va a hacer la vida más cómoda. La siguiente pregunta: poder organizar el menú de la semana y sobre todo que no sea de mucho reguero, es decir, que no se ensucien tanto cuando lo coman. Bueno, para organizar el menú de la semana, pues deben primero pensar qué le van a dar a sus niños y de esa manera pues lo van organizando. Para que no se ensucien, pues traten de, porque yo sé que los niños si le ponen el uniforme antes de, pues se pueden ensuciar.
Traten de no ponerle el uniforme, que desayunen antes pues de cambiarlo, eso sería una opción. Y ponerle alimentos porque no se derramen, por ejemplo, hacerle un sandwichito, ponerle, si le van a poner un jugo natural, pues ponerle un pitillo, un sorbeto, algo para que ensucie, buscar la manera de menos complicaciones. Si le dan la fruta, una banana, una fresa, y las frutas de temporada pueden ser, ahora mismo hay limón, hay mango creo, y pueden utilizar el melón también, que son frutas de temporada. La siguiente pregunta, la economía es importante, no siempre el bolsillo está saludable. ¿Qué hacer? Precisamente irse por los alimentos que están de temporada. Van a elegir las frutas que sea de temporada, la lechosa siempre está casi todo el año, tenemos también el melón que está en temporada, el limón para hacer los jugos, y si van a hacerle algún juguito sin azúcar, por favor, o bajo en azúcar, porque ninguno va a tomar un jugo de limón sin azúcar. Hay que buscar la forma. En cuanto a lo del bolsillo, pues está la avena es asequible. Pueden hacerle tortillas con la avena, la trituran, usan la harina de avena y hacen tortillas. Pueden hacer panquecas con la misma avena. En vez de usar miel de maple, pueden usar miel de abeja y buscar la forma. Es ir al súper y buscar las opciones más económicas. El hecho de que la economía pues a veces no te ayuda, pero también tenemos que buscar el rejuego, ir al mercado si tienen acceso al mercado público y buscar la forma. Hay alimentos que son asequibles, hay otros que no, utilizar el que sea más asequible. Y cuando le digo que son de temporadas, los de temporada son más económicos en el momento. Si están fuera de temporada, pues les sale un poquito más caro. ¿Cómo puedo preparar ensalada sin miedo a que se oxide? Una buena pregunta. El problema de la oxidación es cuando ya la aliñamos, o sea, cuando le ponemos el aderezo. Traten, si le van a enviar ensalada a sus niños en la merienda, pues le preparan los vegetales, por ejemplo, si es una lechuga, la preparan, la ponen en el bowl, pero no le agreguen nada. El aliño, el aderezo, pues pónganlo aparte y le dicen al niño que cuando la vaya a consumir, pues le agregue eso. Y él mismo pues la adereza ya en el colegio para consumirla. Si le envían aderezada, entonces ahí es que se oxida, se marea, como dicen en término común. La siguiente pregunta es, ¿cuáles frutas puedo mezclar y cuáles no? O sea, las frutas se pueden mezclar todas, todo va a depender del gusto del niño, porque si al niño no le gusta la piña, por ejemplo, y le gusta la manzana, pues no le vas a mezclar piña y manzana, pues no se lo va a comer por el sabor de la piña. Pero todas las frutas pueden combinarse. Con la manzana, por ejemplo, la manzana si la pelan o si la parten, pues se va a oxidar. Yo lo que les aconsejo que usen la verde, que se oxida menos que la manzana roja, o en su defecto, si va a utilizar la manzana roja, pues agregarle un poquito de ácido, un poquito de limón, y eso le ayuda a que la manzana no se oxide. Pero con respecto a las combinaciones, por si va a hacer algún tipo de ensalada, pues puede mezclar todas las frutas que consideres, siempre y cuando pues al niño le guste esas frutas que vas a mezclar. Y la siguiente y última pregunta es, ¿qué tan saludables son los panqueques, empanadas, galletas y jugos de caja? Bueno, en esas cosas que mencionamos, pues los panqueques son saludables, sobre todo si lo hacemos con harina de avena. Y también están las harinas de almendras y demás. Las empanadas, si las preparamos en la casa, porque si la preparamos en la casa, sabemos qué tipo de aceite utilizamos, la podemos hacer horneada. Las de la calle no sabemos la manipulación, no sabemos cuántas frituras tiene ese aceite de esa empanada. Entonces, le pueden crear su empanadita, puede ser con huevo, con jamón, con queso, con vegetales, pero háganla en casita. La hacen en casa y así la manipulación pues, de los alimentos, ustedes van controlando eso, porque no sabemos qué nos están dando en la calle. En cuanto a las galletas, sí, le pueden dar sus galletitas saladas. El tema es que no podemos abusar. Mientras más variada es la alimentación, mucho mejor, porque no le vamos a dar galleta siempre. Entonces vamos a tratar de variar los alimentos. Si hoy le dimos galleta, por ejemplo, mañana le damos
el panqueca de avena y así sucesivamente. Y vamos variando, porque mientras más variada es la alimentación, mucho mejor. De hecho, en cuanto a los vegetales y las frutas, hasta los colores influyen en el tema de los nutrientes. Tienen que hacerla colorida la comida, porque el color de los vegetales, el color de las frutas, se la da un nutriente en específico. Por ejemplo, las uvas tienen resveratrol y el tema moradito de las uvas se lo aporta el resveratrol. Cuanto a los jugos de caja, pues no son saludables, no son recomendables. Primero porque dice que es hecho a base de fruta, pero no sabemos si tienen frutas en realidad. Y contienen mucha azúcar, colorantes y esos aditivos que le ponen para que se conserven en tanto tiempo también, eso puede ser perjudicial para la salud. Lo recomendable es que preparen los jugos en casa, su fruta, las exprimen y hacen su juguito en casa y controlan el nivel de azúcar que le dan a la merienda de sus niños. Entonces, como recomendación, pues que sea variada la alimentación, colorida. Traten de no darle a sus niños alimentos ultraprocesados, de esas chucherías, esos golosinas, esos dulces. Yo sé que a los niños pues le encantan sus dulces. No es que lo van a restringir por completo, porque no es una camisa de fuerza que le vamos a poner al niño, pero podemos hacer negociaciones con ellos. Digamos que si se la comen un día a la semana, pues vale, pero no se la den todos los días porque no es saludable. Tampoco con el tema de darle dinero a los niños, no estoy de acuerdo, porque los niños van a comprar lo que a ellos les gustan, y lo que a ellos les gustan mayormente son cosas que no son favorables para su salud. Preferentemente mándenle su loncherita y cero dinero para que no tengan que comprar en la cafetería, porque no sabemos qué es lo que ellos están comprando. Traten de hidratarlo con suficiente agua. En estos tiempos hace mucho calor y el niño necesita agua para hidratarse, más que un refresco, más que un juguito de caja, más que una malta. Traten de evitar esos alimentos. Traten de que los alimentos de los niños sean balanceados. Cuando me refiero a balanceado es que estén presentes los 3 macronutrientes que mencionamos al inicio. Hidratos de carbono complejos como son papa, pan, avena, que esos son los complejos. Los proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. En cuanto a las de origen animal, pues hervido a la plancha y al vapor y seleccionar los cortes de carnes magros. Y los lípidos provenientes de origen vegetal, como es el aguacate, el aceite de oliva, las nueces, las aceitunas. Esta es mi recomendación. Traten de darle alimentos más saludables a sus niños y que hagan actividad física. Dejen los niños jugar, dejen los niños correr. Si tienen que inscribirlo en algún deporte, excelente. Los niños deben de ser niños ante todo. Vamos a controlar pues la alimentación de nuestros niños, sean adultos más sanos. Nos vemos el programa. Ha sido todo hoy. Bendiciones a todos. Hasta el viernes próximo. Dios le bendiga. Quiere decir